Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Si Pablo fue apóstol, entonces también en este tiempo es bíblico que se sigan nombrando apóstoles. Pues el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, habla de 5 ministerios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son 5 ministerios, pues, que menciona la Biblia. Ahora bien, hay varias corrientes. Es muy importante también aclararle a la gente, porque hay, inclusive dentro de la iglesia, algunos pensadores que dicen que en este tiempo no hay apóstoles. ¿Ves? Pues es interesante que se tenga en cuenta que cuando uno entra al análisis de las Escrituras, a hacer teología, pues la teología está sujeta a varios aspectos. Uno, la escuela de donde viene el intérprete, ¿sí? Y 2, que está relacionado con la libre interpretación. Entonces alguien puede asumir que el caso de los apóstoles fue cosa del pasado. Él lo hace en su interpretación y eso es respetable. Hay otros que, como yo, en mi pequeño conocimiento, creo que sí hay apóstoles. La única diferencia que hay entre los apóstoles de los evangelios y los apóstoles de hoy es que solo a los apóstoles de los evangelios les fue conferida la posibilidad de dejar por escrito los diferentes eventos que se dieron en la vida de Jesús. Hoy, el apóstol, que no lo nombra la iglesia, sino que es llamado por Dios y avalado por la iglesia, se puede decir que es el que es un misionero, porque los apóstoles fueron los primeros misioneros. Entonces, cuando un misionero sale de Colombia, deja su familia, deja su cultura, deja sus intereses, para enfrentar un nuevo reto en su vida, donde no conoce a nadie, donde no conoce el idioma ni las costumbres, y se enfrenta a situaciones muy complejas, está cumpliendo la misión de un apóstol, que la iglesia no le da el título de apóstol, pero que el oficio que desarrolla es el oficio de un apóstol. Me quedo sorprendido con nuestros misioneros. Ir usted a Holanda y en casi todas las ciudades de los Países Bajos ya está la obra liderada por un misionero como es el pastor Leonardo, un hombre de Dios, con su esposa, sus hijos. O ir a España y encontrar un hombre como el hermano Marcos, porque en el pasado allá estuvo un hermano que ya partió con Dios, que se llamó Noel Ospina. Estuvo el hermano Álvaro Torres, personajes muy importantes de la vida de la iglesia. Sin embargo, no tuvieron el alcance que se ha dado en el tiempo de nuestro hermano Marcos, a quien Dios lo ha dotado de capacidades de liderazgo, no diciendo con esto que a los anteriores no. Lo que pasa es que creo yo que Dios tiene personas con llamamientos específicos para determinados trabajos. Y en ese caso yo creo que cada misionero que va a cualquier país del mundo y es aprobado de Dios o por Dios, haciendo que la obra de Dios se establezca de una manera exitosa, yo creo que es un misionero. Así la iglesia no le coloca el rótulo de misionero, ¿sí? Pero hay otros que dicen que no, son cosas respetables, son de interpretación, no afectan la salvación de nadie, son conceptos. Pero para mí, desde mi visión, sí hay apóstoles todavía. Todo el que sea un misionero que desarrolle la actividad con éxito es un apóstol.
Y es interesante porque el origen de la palabra apóstol es enviado. Claro. Y esos hermanos han sido enviados con ese fin y ese propósito. Uno supone que Dios los llama. Ujú. Y entonces Dios utiliza a la iglesia a través de las autoridades para enviarlos. De hecho que hay todo un protocolo. Sí. Desde el campo legal hasta el campo ceremonial. Hasta de capacitación. Y claro, formación, información. O sea, yo sí creo que hay apóstoles. Lo interesante ahí es que no se nombran, no se proclaman, no se les da el título como tal. Eso es interesante. Ni ellos se autoproclaman. Exacto, que Que creo hoy. que ahí es donde Sí. de pronto existe la duda, la inquietud, porque como hoy hay apóstoles por Sí, toda parte, Por toda parte. que hoy va a estar el apóstol, que venga, que si tiene la peste renguera, él lo cura, por ejemplo. Hombre, no. Así no funcionan los ministerios dados por Dios, según Efesios capítulo 4, Muy bien. verso 11 en adelante. Pastor, tengo una pregunta y más que una pregunta es ¿cómo entender el bautismo del Espíritu Santo? Ya que no he sentido la presencia del Señor Jesucristo, soy bautizado en su nombre, pero tengo esa necesidad de entender, tengo esa necesidad de tener el Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Me hace el favor y me puede orientar en eso, mi hermano, Dios lo bendiga. Creo que la orientación se basaría en preguntas. ¿Usted entendió el Evangelio? 2. Desde que decidió recibir a Jesús en ¿su vida cambió? 3. ¿Está dando frutos dignos de un verdadero arrepentimiento? 4. ¿Persevera en el camino del Señor? Son preguntas que si usted ya se las respondió, puede saber qué ha venido pasando en su vida. Porque no puede darse fruto sin el Espíritu Santo. No se puede perseverar en Cristo sin el Espíritu Santo. No se puede vivir en santidad sin el Espíritu Santo. ¿Está claro? Amén. Eso es lo que yo puedo manejar desde el punto bíblico. Ahora, desde la tradición, ya hay otra forma de ver. La iglesia cree que las personas tienen el Espíritu Santo cuando han hablado en lenguas. Y que esa expresión o manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, de alguna manera le certifica no a él, sino a los espectadores, que tiene el Espíritu Santo. Y cuando hago alusión no a él, es porque la Biblia dice: ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios, el cual escudriña aún lo profundo de Dios? Entonces, una cosa es lo que la gente vea en mí, otra cosa es la vivencia que yo tengo con Dios, que son dos cosas diferentes. Hay muchas personas que tienen apariencias, pero que la vida no es. Hay otros que aunque no aparentan, son. Por eso es que la persona más indicada para saber si tiene el Espíritu Santo un creyente no es el pastor, ni es el hermano que está ahí creyente, gritándole al oído que diga gloria o que diga aleluya. La única persona indicada para saber si Dios está en su vida, sí, exacto, es el mismo individuo. Amén, amén. ¿Ya? Amén, así es. Eso es lo que yo puedo decir. De ahí para allá, pues queda bajo la responsabilidad de cada cual. Amén. Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo reúne una cantidad de dones, los cuales son dados a los creyentes por la fe, y que son dados en la medida y según la circunstancia en el lugar que se requiera. No está
superditado directamente a una persona para decir, fulano de tal tiene el don de hacer milagros, o fulano de tal tiene el don de lenguas, o fulano de tal tiene el don de sanidades. No, nosotros, o yo hablo por mí, respeto lo que otro piensa. Yo creo que los dones funcionan según la necesidad de la iglesia, en el momento que Dios los requiere, porque los dones no son del hombre, son de Dios. Amén. Los primeros versículos del capítulo 12 de la primera de Corintios dice que los dones son dados por el Espíritu. Luego dice que los ministerios son dados por el mismo Espíritu. Y luego dice que los resultados son dados por el mismo Espíritu. ¿Por qué Pablo insiste tanto en eso? Bueno, porque habían unos señores en Corinto que se atribuían los dones y los ministerios y los resultados a ellos. Entonces Pablo dice, no se equivoquen. Estos resultados, estos dones y estos ministerios, el dueño es el Espíritu Santo y Él los usa en el lugar que quiere, cuando quiere y según las circunstancias. Amén. Con esa respuesta se le ha dado, bueno, a muchos que tienen esa inquietud, y es más, llegan varias preguntas, muchas preguntas con respecto a ese mismo tema. Dice esta, hermano Carlos: Pastor, Dios lo bendiga, deseo una claridad en el siguiente texto, más exactamente en qué quiere decir eso de que le dijo Simón a María respecto a que una espada traspasará su misma alma. El versículo exacto es Lucas 2, verso 34 y 35. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Verso qué? Verso 34 y 35. Pues si usted mira bien el pasaje, habla acerca de los ángeles, la presentación de Jesús en el templo. Y lo que se está dando allí es la reafirmación de una profecía del Antiguo Testamento, para que, en este caso, María y quienes con ella estaban tuviesen en cuenta que el que estaba ahí no era otro diferente que el cumplimiento de lo que ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Amén. Cumplimiento de una profecía. Muy bien. Amén. Pastor, ¿se puede recordar a un alma en el cielo según Apocalipsis 6, 9 y 10? Usted no tiene la oportunidad de recordar a alguien en el cielo porque pues el cielo no se ha estrenado. Tienes que mirar el texto en el tiempo que se da y para el tiempo que se da. Según ese pasaje del cual hace alusión, ya la iglesia no estará acá. Entonces es muy importante que tenga en cuenta eso. Según está escrito, cuando estemos allá, las cosas van a ser diferentes. Y de lo primero no habrá memoria. Aclaro, algunos piensan que en el cielo se van a conocer. ¡Hola, Enriqueta! ¿Cómo te fue en ese viaje? Pero esos son conceptos. Yo respeto todo eso. Yo creo lo que la Biblia dice. Hay muchos creyentes, pastor, que creen eso, y aún pastores. Sí. Y eso es respetable, porque pues esos conceptos no afectan para nada la salvación de nadie. Yo respeto. Yo creo lo que la Biblia dice, que cuando se dé la resurrección, seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Eso es lo que yo creo. No necesito hacerle exégesis. Exacto, ni ninguna interpretación. Textualmente Jesús dice así, que en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. De otra manera nos daríamos cuenta de lo que pase. Entonces imagínese la esposa o una madre de familia, un padre de familia en el cielo y sabiendo que sus hijos se perdieron. Se basan en no sería gozo. Se basan mucho en la transfiguración de cómo hicieron ellos para saber que era Moisés y Elías los que estaban ahí.
pero es que es la revelación de Jesús acerca del reino. O sea, es la forma como Dios proyecta a los 3 discípulos acerca de la gloria del reino, del periodo milenial. Lo que los apóstoles que estaban con Jesús vieron ahí fue la gloria de Jesús en el reino milenial. O sea, Dios los llevó hacia el futuro. Nada tiene que ver con algo que está relacionado con la eternidad y de la condición inmaterial del individuo. Ya. Amén, amén. Dice acá, Dios les bendiga, pastor, una pregunta. Tengo una confusión. Que no se confunda. El pastor que nos administra nos dice que no podemos decir que somos unicitarios, porque si decimos que somos unicitarios, estamos diciendo que somos trinitarios. Ya esa es la pregunta, no sé si de pronto esté confundido y lo que escuché es que no podemos decir que somos unitarios. Pues uno no sabe y queda muy complicado. Queda muy complicado. Puede ser bueno, que hay... sí, que especifique bien la pregunta. No, y que puede darse que es un error de interpretación. Sí. De pronto el pastor ha dicho una cosa, a veces pasa. Sí, así. a veces pasa. A veces pasa. A mí me han escrito, usted dijo tal cosa, cuando yo no le he dicho. Sí. Previamente ayer estaba respondiéndole a alguien que hace un cuestionamiento, y entonces me toca comenzar a explicarle, número 1, no se ha dicho eso, lo que se ha dicho es esto, de pronto fue que no me hice entender o que usted interpretó mal. Pero hay algo claro, nosotros no somos unitarios. Exacto. Somos unicitarios. Que es completamente diferente. Totalmente. Sí, señor. Una unidad puede tener varios elementos. Cuando se habla de la unicidad, simplemente se dice que es inseparable, que es de único, que es indivisible. Muy bien, excelente. Pastor, han hecho la pregunta una y muchas veces. ¿Jesús es el mismo Padre? No le voy a decir yo. Abra la Biblia. Isaías capítulo 9, verso 6. Leamos a ver qué dice ahí. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llevará sobre sus hombros los siguientes títulos. Admirable, que equivale nunca visto. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tremendo. No hay que interpretarlo. Está muy claro. Si usted logra creer como está ahí, no hay que explicarle. Pero vamos con otro texto. Sí, pastor. Capítulo 35, verso 4 del profeta Isaías. Decídalos de corazón apocado que no teman. Dios mismo vendrá y os salvará. Creo que no necesita interpretación ni explicación. San Mateo capítulo 1, verso 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No necesita explicación. San Juan capítulo 14. Leamos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis en Dios, creed también en mí. Luego les dice: si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Amén. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? Sí, es el mismo. Sigamos leyendo. No necesitamos interpretar. Simplemente lo que la Biblia dice. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, con D mayúscula, sobre todas las cosas. Sigamos leyendo.
1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sigamos leyendo. 1 de Juan 5:20. El Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sigamos leyendo. Juan capítulo 1. En el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. En el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Un hombre llamado Juan, el cual vino a dar testimonio de la luz. No que él fuera la luz, sino para dar testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Quieres algo más? Dios no tiene nietos. San Marcos capítulo 2. Cuando traen el paralítico, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al paralítico? Que él era el Padre. Pues que él era el Padre. Sin comentarios. Sigamos. Amén. Pastor, en la eternidad, ¿qué se salva? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El cuerpo va a la tierra de donde fue tomado. El hálito de vida, espíritu de vida, va a Dios que lo dio. Amén. Lo que se salva es el alma. El alma, sí. Que llega a ser uno con Dios. Porque ahí es donde cobra sentido San Juan capítulo 14. Si me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo, haciendo alusión a lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios cuando dice: el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, la parte inmaterial del hombre, que es la razón del ser, es la que tiene la bendición de ser salvo dependiendo de la decisión que tomó en los días de su carne. Porque el cuerpo es el vehículo, el combustible es el hálito de vida, y el que decide si hace lo bueno o no es la razón del ser, es la conciencia, es el alma. Esa es la que es salva. Amén. Pastor, es tan amable y me ayuda con esta inquietud. ¿Dios le da permiso al diablo de hacer el mal? Según está escrito, no sucederá nada sin que Dios no lo permita. La mejor enseñanza está en el libro de Job. Lea el libro de Job. Los primeros capítulos del libro de Job le explican cómo Dios no crea el mal, sino que ante la insistencia de Satanás acerca de que los hombres no pueden ser fieles a Dios, Dios a través de un hombre le prueba a Satanás que los hombres, aunque sean de la naturaleza humana, sí pueden ser fieles a Dios. Algo así como, déjeme pensar aquí, no te equivoques, Satanás, que el hecho que Adán haya pecado no quiere decir que todos los hombres van a ser susceptibles a ceder a su tentación. Adán cedió, pero yo tengo un hombre llamado Job, sobre el cual usted no toque sobre su vida, pero haga lo que quiera ahí, y comprobará que el hombre sí puede ser íntegro y sí puede servir a Dios. La enseñanza de Job va más allá de una historia. Es la prueba de Dios a Satanás y hoy a cualquier mortal de que si se somete a la ley del Espíritu de vida en Cristo, está en condiciones de vencer la ley del pecado y de la muerte. Amén, hermano Carlos. Pastor, Apocalipsis 9:6 ¿es literal o a qué se refiere cuando dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán? Y asirán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, nadie morirá, no habrá muerte. ¿Cómo sucederá eso?
La Biblia tiene varios eventos y sobre todo se van a dar en la semana 70 de Daniel. Ese pasaje tiene su real cumplimiento en la semana 70 de Daniel. Para ese tiempo la iglesia no estará acá. Durante ese periodo, el 75% de los seres humanos van a morir en los juicios. ¿Sí? De las naciones. Exactamente. Algo así como, si eso se diera hoy, de los 8.000 millones, en los juicios de Dios sobre la tierra en el periodo de la Gran Tribulación, morirían 6.000 millones. De esos 2.000 que quedan ahí, desesperados, estamos hablando hipotéticamente, Sí. es donde estos van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Es real. Es real. La van a buscar y la muerte huirá de ellos como consecuencia del extravío. Es que cuando uno lee bien los textos, descubre por lo menos 4 textos en Apocalipsis, donde señala que a pesar de los juicios de Dios, la gente ni así deciden arrepentirse, sino que se rebelan, no dejan de adorar a los ídolos, no se arrepienten de sus homicidios, en fin. Entonces es muy bueno entender que el pasaje se da en un periodo de tiempo que la Biblia llama el aprieto de Jacob, que Daniel llama la semana 70, que Jesús llama en el capítulo 24 la gran tribulación, y que se dará precisamente después de 3 años y medio de la llamada pretendida paz. Amén. Pastor, ¿las hijas de Dios son las hijas de Adán? ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Creo que leyó al revés el texto, porque el texto no dice así. Pero lo leí conforme estaba, pastor. No, yo entiendo. Pues no soy yo el que... el que hace la pregunta. Porque la Biblia lo que dice es, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, mujeres de ellas. Sí. Entonces más bien la pregunta sería, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Los hijos de Dios, ojo, hay 2 corrientes. La corriente que piensa como yo, que los hijos de Dios son los descendientes de Set, y que las hijas de los hombres son la descendencia de Caín. Hay otra corriente que piensa que los hijos de Dios son los ángeles que vinieron y se enamoraron de la descendencia de Adán, de las mujeres, cuya interpretación tiene un asidero bien interesante en el ruselismo y otros, pero que contradice la verdad de las Escrituras y, entre otras cosas, lo dicho por Jesús. Si fueran los ángeles, entonces iría en contravía de lo que Jesús dijo. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Por lo tal, no eran los ángeles ahí los hijos de Dios, era la descendencia de Set. Y las mujeres eran los descendientes de Caín. Eso es lo que yo puedo decir. Por eso le estoy hablando de 2 corrientes. Una que está relacionada con el ruselismo. Y alguien dirá, ¿qué es eso? Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan que vinieron los ángeles y se casaron con las hijas de Adán. Pero pues bíblicamente no existe esa posibilidad. Y la mejor explicación se la da Jesús, dando la respuesta a los saduceos con relación a la pregunta de la resurrección. Y Pablo en el capítulo 15 de la primera a los Corintios, donde hace alusión acerca de los cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y donde establece las diferencias entre las especies para dejar ver que no existe la mínima posibilidad de que se den dichos apareamientos. Amén.
Pastor, hay un pastor en la iglesia pentecostal que la esposa lo dejó, se fue con otra persona y él sigue siendo pastor. Quería preguntar si eso se puede, eso lo permite el reglamento. Muchas gracias. Tal vez los directivos no sepan, se me ocurre pensar. Me quedaría muy complicado decirle cómo dar esa respuesta. A ver, Sí. ¿qué es lo que yo voy a tratar de ser objetivo? Y lo voy a hacer desde las bases de lo que es reglamentario dentro de la iglesia. La iglesia no avala el ministerio de un pastor abandonado por su mujer. Ahora, vamos a suponer que hubo una crisis en la pareja y la señora se ha ido para donde sus padres. Sus superiores no lo saben y el pastor sigue ahí. Pero en el momento que los directivos se den cuenta de ese fenómeno, hay varias herramientas. Una, los reúnen, los escuchan, les proponen una licencia y una cantidad de terapia para pareja bajo la dirección de un pastor de gran reconocimiento y de gran trayectoria, tratando de ayudar al pastor y a la pareja. Porque la iglesia no quiere perder el pastor ni que se pierda la pareja. Después de haber un malentendido, se requiere un árbitro, lo sienta y trata de ubicarlos. Les plantean una licencia que puede ir de 6 meses a 1 año, con la supervisión y la orientación de un pastor de alta trayectoria, después del cual les hacen una evaluación y, dependiendo de los resultados, los superiores definen si siguen o definitivamente les dirían no. Por eso es que es muy complicado. Si el pastor es pastor aún y su esposa no está con él, se me ocurre pensar a mí que los superiores no lo saben. Si los superiores lo saben, ellos entrarán a hacer el trabajo que les compete en el campo administrativo. Amén. Pastor, ¿qué significan las 10 vírgenes en la iglesia ahora en este tiempo? Algunos se están tomando el pasaje, hay 2 corrientes y usted debe, pues, yo aquí lo único que hago es como tratar de ubicar para que ustedes tomen una postura relacionada. Aquí no se trata de decirle a la gente que esto es así, excepto cuando el texto de la Biblia dice que es así. Pero esa interpretación es sujeta a la subjetividad dependiendo del intérprete. Entonces hay 2 escuelas. Unos que dicen que las 10 vírgenes es tipo de la iglesia, refiriéndose a los cristianos fieles y a los cristianos infieles. Pero eso va en contravía de lo que Dios tiene para la iglesia, porque la iglesia no es invitada a una boda. La iglesia es la novia, la futura esposa del Cordero. Entonces, lo que Jesús está diciendo allí es que el cristiano debe de estar preparado en el tiempo que Jesús da esa parábola. Recuerde que son las parábolas del reino que están relacionadas para el pueblo de Israel. La iglesia no está esperando el reino. La iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no espera el reino. Porque para la iglesia el reino no es lo esencial. Para la iglesia lo esencial es ese día glorioso cuando el Señor venga y resucite a nuestros hermanos y a los que estemos en esta carne, si es que estamos, o yo esté, pues seré transformado. Y entrar en ese proceso de bendición, como son los galardones y las bodas del Cordero. En ninguna manera la iglesia es invitada. La iglesia es parte
de esa gran fiesta, no es invitada. Entonces no se refiere a la iglesia la parábola de las 10 vírgenes. Está mal que Es un concepto que manejan en interpretación. ¿Está mal que se aplique a la iglesia? Bueno, ya eso tiene otra connotación. Yo puedo explicar la parábola enseñándole a la gente en el sentido de que el Señor viene por su iglesia Hay que estar preparado. y yo debo estar preparado para que no me pase como le pasó a las vírgenes imprudentes. Pero no puedo decir, o no debo de decir, que esas 5 vírgenes prudentes es la iglesia. Exacto. Porque la iglesia no es invitada. Amén. Muy bien. La iglesia es la parte llamativa que hace que hayan invitados, como cuando alguien se casa. Los invitados no es la novia. La novia es la parte actoral del evento. Amén. Pastor, ¿por qué a los reyes de Israel se les permitió tener muchas esposas si la ley ya existía en aquel entonces? ¿Será que estos reyes, por haber incumplido, no se salvarán? Como dice acá, La como Biblia Salomón. habla de los reyes malos y también de los reyes que se supieron comportar. Ahora, el rey tenía una particularidad que no tenía el pueblo, y es que dentro de su sociedad eran soberanos. Vivían bajo otra dispensación, un sistema diferente al nuestro. Una vez venido Jesús, entonces reglamenta toda esa normatividad para todos los seres humanos a tal extremo que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Fue el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Pero luego Jesús introduce una reforma. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Jesús pone la vara más arriba. Ahora, que si los reyes que tuvieron varias mujeres se salvan o no, primero, yo no soy Dios. Segundo, yo puedo hablar de algunos eventos. David pecó con una mujer y ustedes saben toda la tragedia. Pero el hombre se arrepintió y Dios le perdonó y lo restableció en su reino. Salomón tuvo muchas mujeres, pero al final tomó una decisión. Le hablo en Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este, dijo ¿quién? Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho en su cuerpo, sea buena o sea mala. Entonces, los reyes que cometieron muchas locuras, ya sea en el campo sexual o en el campo de la violencia, pero se arrepintieron, Dios los salvó. Los que persistieron en su mal, se perdieron. De ahí que tenga mucho sentido lo que aparece en la carta a los Romanos, capítulo 2. Todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Pero los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces no importa que sea rey. Si pecó y murió en esa condición, la ley dirá que es digno de condenación. Y hago alusión a esto porque el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, los dos últimos textos, habla reuniendo a todos los mártires del Antiguo Testamento. ¿Sí? Diciendo de que ellos, a pesar de ser salvos, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, haciendo alusión que una cosa es la salvación de aquellos en otras dispensaciones y de otros medios o por otros medios,
al de la iglesia, que es la oportunidad más grande que se ha dado en la historia de la humanidad. Nosotros somos salvos a través de un mecanismo llamado gracia, a la de Dios, decíamos anoche. ¿Ya? Aquellos eran salvos a la de mi propio esfuerzo, si hago o si no hago. Pero hoy es a lo que Dios hizo, porque al final yo no pude hacer nada. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Siga. Pastor, si un hombre se separó cuando estaba en el mundo, pues era inconverso. Sí. Se separó de su mujer y luego se volvió a casar. Conoce el evangelio del nombre de Jesús. ¿Este hermano podría ser pastor? Si él de inconverso fue casado Y se separó. y de inconverso se divorció y después viene a la iglesia y se convierte, que si puede ser pastor es la pregunta, sí. ¿no? Bueno, yo conozco un caso de esos. Claro. Es obvio que no tiene la vía tan abierta. Pero todo esto lo hizo cuando era inconverso. Se separó y se volvió Sí, a casar. sí. Con el tiempo conoció el Yo evangelio. conozco un caso de esos, donde un hombre en su mundo Ujú. se enreda, no le funcionó su matrimonio, se ha divorciado allá en su mundo, tiempo después escucha el evangelio, estando él libre, solo, y resulta de que crea el evangelio, vive la vida cristiana, tiene vocación para el santo ministerio, se enamora y se casa. Ujú. Días después el pastor, viendo las virtudes del hermano, lo postula, viendo el llamamiento que Dios le ha hecho. Entonces eso va a un análisis delicado, a un tribunal que se llama Doctrina u Consistorio de Ancianos, donde estudian, y como ellos son la autoridad, ellos pueden decidir si le dan vía libre o no. Conozco solo un caso que le dieron vía libre, no sé si habrá más. Pero puede también darse que aunque el fenómeno se haya dado, la autoridad, dependiendo de circunstancias, diga no. Al final, el reino de Dios y la iglesia se rigen por autoridades. Y los que pertenecemos a ella debemos de aceptarlas y además respetar las decisiones soberanas dentro de la organización que toman nuestras autoridades. Puede ser sí, y qué rico, y qué alegría. Puede ser no, y qué rico, qué alegría, porque al final nadie viene a Cristo para ser pastor. Las personas también deben de entender eso. Sí. El éxito aquí no es ser pastor. Es una gracia adicional inferior a la más grande, que es la de ser un hijo de Dios. Pero si Dios, en su infinita gracia, lo tiene por fiel, poniéndolo en el ministerio, Gloria a Dios. aleluya. Amén. Pero si no se diera, dele gracias a Dios que esté en el cuerpo de Cristo y puede desarrollar una actividad la cual beneficie no solo su crecimiento, sino también beneficie a esa comunidad que le rodea. Y con respecto a su pasado, pues el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas, todas son hechas nuevas, entonces eso es pasado de su vida anterior, ¿no, mano? Pero hay un tribunal que va a juzgar, va A mirar eso, si va a entrar a estudiar A eso. ver, yo me hago entender porque puede generar controversia. Sí. Un muchacho llega a Jesús, se convierte, no tiene ningún enredo de nada. Tiene llamamiento al ministerio, el pastor lo postula. Básicamente va derecho, Va derecho, sí. porque no hay problemas. Sí. Pero una persona de estas llega y ese sí tiene proceso, porque hay que medir consecuencias. Por los antecedentes. Claro. De hecho, que inclusive a quienes aspiran al ministerio, la iglesia
buscando cumplir lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 y Tito le piden antecedentes disciplinarios. Sí. Entonces imagínate, yo soy pastor, pero tuve un pasado y estoy en el culto y llega la ex mujer diciendo, vea, aquí está su hijo. Pues imagínate. Claro. Entonces, por eso que estoy diciendo, la persona es sometida a un estudio y dependiendo del pasado, de alguna manera, aunque Dios le haya perdonado, la iglesia sí se tiene que curar en muchos En aspectos. esos aspectos. Perfecto. Mano Carlos, preguntan acá. Pastor, en Apocalipsis 20 está escrito que Satanás es atado por 1000 años y luego será desatado. Quiero saber si esto ocurrirá en este tiempo o va a suceder ya a futuro. Lea Apocalipsis 20. El milenio se da después del juicio de las naciones, según lo que está escrito en San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Cuando el reino se establezca, hace por lo menos 7 años y días que el Señor ya ha arrebatado a la iglesia. Sigan. Amén. Si una mujer se separa de su esposo, se divorcia y luego se quiere volver a casar con él, ¿se puede? Si una mujer es si una casada, pareja se divorcian, Se arrepintió. se abren, se divorcian, pero luego quieren volverse a casar, ¿se puede? sí, yo conozco casos donde la pareja por alguna locura toman ¿Alguna? esa decisión Es como es un, y resulta es un horror. y resulta que ahora el matrimonio se ha disuelto de manera legal. Sí. Pues hay varias cosas. Ellos no podrán tener ningún acercamiento a intimidad Mientras estén divorciados. Pero si esa pareja que se Pero divorció, resulta se que reconcilian. Claro, Y quieren- se reconcilian y dicen no podemos seguir, ellos pueden volverse a casar. Es más, yo estuve en una Pastor, matrimonio la así. pregunta se basa que en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde dice que el que repudia a su mujer no podrá volverla a tomar Sí, pero es bajo la ley. bajo la ley, no, y bajo otro concepto Ah, ya. muy diferente al que se vive en nuestro tiempo. Y creo que debía de haber algún agravante, como el que él ya tuviera otra mujer, por ejemplo. Quería volver a sentirse enamorado en el noviazgo y Por ejemplo. es tremendo, pero sí puede pasar. Bien, me dejaron acá fuera de base. Siga, hermano Marcelo. Aquí está, mire. Mano Carlos, ¿en la Biblia hay algún versículo que hable acerca de la muerte de María? No, no existe. Aunque hay uno que reúne todas las muertes de todos los seres humanos, incluyendo los resucitados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Está establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí cae María. Eso, tenga la seguridad que María murió. Pastor, si un pastor cae en adulterio, ¿nunca más puede volver a predicar? Predicar sí, ejercer el ministerio no. No puede volver a ser pastor. Exactamente. Yo conozco casos de pastores que tuvieron un percance, pero se han corregido. La iglesia pues no está interesado en perder a estas personas después de un lapso de tiempo que puede estar decidido por el grupo a nivel nacional o distrital, o pueden dejar a potestad del pastor donde va a asistir aquel ex pastor. Al transcurrir un determinado tiempo, se le levanta la disciplina y él puede predicar, puede llegar a ser diácono inclusive. Conozco casos de esos. Después de su determinada disciplina. Exactamente. Y que es potestativa de los superiores si ellos quieren intervenir, o del pastor donde él asiste. Porque la persona que más
va a conocer la condición de esa persona es el pastor que lo donde el administra. creyente asiste. Te puede darse que dependiendo de la gravedad, los directivos digan, pastor, el hermano fulano va a asistir a su iglesia, pero no puede participar en ninguna actividad por un lapso de un año, por decir así. Como también puede suceder de que destituyen al pastor y en las partes superiores de la administración no toman ninguna medida y el creyente viene a la iglesia donde el pastor Carlos Hoyos es pastor, nadie me pone restricciones, yo miro el comportamiento, tengo la potestad de levantar disciplina dependiendo del comportamiento de la persona, o no levantar disciplina si veo que definitivamente no existe ningún cambio en él. Pastor, ¿una mujer cristiana que se case con un inconverso pierde la salvación? No, pierde la paz, eso sí. Eso no debe ser nada bueno. Pierde la paz y la tranquilidad, porque imagínense, uno se va para el culto y el marido se va para la fiesta. Claro. Por ejemplo. Y va en contravía. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay mujeres que se han casado con hombres inconversos, como hombres cristianos que se han casado con mujeres inconversas. La historia dice que excepto la excepción de la regla, les ha ido muy mal. Claro. Muy mal. Pero también conozco casos donde la persona convertida, Dios la ha usado de tal manera que ha logrado que ese hombre o esa mujer lleguen al conocimiento de Dios. Amén. María Mercedes. Preguntan si un cristiano está bien que done sus órganos. Sí, la Biblia dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos de ponerla por nuestros hermanos. Si mi riñón le sirve a alguien, ¿por qué no lo voy a donar? ¿Ya? O sea que Si es muy mi córnea le potestativo de la sirve a persona, alguien. pastor. ¿Ah? Es muy potestativo de la Sí. persona y no tiene ninguna afectación. Ojo, aclaro, esto es mi visión, no es la visión de la Iglesia Ah, Pentecostal ya. Sí, Unida, sí, sí. porque la Es Iglesia Pentecostal Unida, dentro de su reglamentación, todavía no he leído que diga que puede donar órganos. Ujú. Un concepto personal. Pero yo me doy cuenta que en la iglesia donamos sangre, yo recuerdo, y la sangre es la vida. Recuerdo que una vez me fui a donar sangre y casi me quedo allá. Desde entonces me prohibieron donar sangre. ¿Recuerdas, Merceditas? ¿Cómo Un hermano olvidarlo? que necesitaba ¿Cómo sangre. olvidarlo? Terminó el necesitas. Un hermano que necesitaba sangre Sí, sí. y no había quien la diera, pues yo me fui a donarla y ese día casi me voy, Corrían ¿no? con él. Casi me voy y Merceditas Ay, sí. hubiese quedado libre. Dios mío, se hubiera librado como 20 años de sufrimiento. Entonces no es normal, pues no afecta para nada. Desde mi visión no. Pero sabe Sí. que voy a preguntar. Y la Hoy misma- mismo voy a preguntar a alguien Sí. de las autoridades superiores Y porque sí vale la pena. Pastor, y afecta en alguna manera. Preguntan que si un cristiano es cremado, ¿hay qué? Nada pasa. Nada pasa. Después de muerto. La ceniza es polvo. Y cuando a usted se lo coman los gusanos es polvo. Cuando se lo coma un Claro, esa es cocodrilo, la mi visión. ballena. Ojo, ojo con eso. Es mi visión, no es la visión, porque mal haría yo decir, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia avala la cremación o está en contra de la cremación. No hemos oído eso. Pero, dentro de mi visión, lo importante del individuo, que era su salvación, ya está. Pero el La de los materia muertos va- Nada saben. Exactamente. La materia es materia y ya. Y el alma es el que se salva. Claro. Entonces, ahí algunos tienen algunos prejuicios. Creo que puede ser por falta de conocimiento o por otros conocimientos como lo que es el animismo, que creen en la reencarnación. Pero quien llegase a pensar así, iría en contravía de la resurrección y eso sí afectaría a la salvación. Pero no El tiempo se afectaría
Por ejemplo, pastor, una anciana falleció y era muy fiel en la iglesia, pero toda su familia inconversa. Y había alguien que sufría que por qué la tenían que llevar a la iglesia católica. Dije yo, no, pues es que la hermana uno se salva en vida. Claro. Ya pueden hacer con ella, verá si la llevan o no. Un hermano ha muerto, vienen donde el cura a que le dé permiso para enterrarlo en su cementerio. Eso se da en los pueblos. Sí, se da mucho. Donde el cura es el gamonal de todo y hace lo que quiere. Es el dueño de todo. ¿Sí? ¿Y qué hizo el cura? El campo santo no es para enterrar animales. Sí. Así trató el cura al creyente, al difunto, y a los hermanos que fueron a pagar el entierro. No la misa, sino el derecho al hueco. Al uso del cementerio. Al uso del cementerio. Entonces, como él no quiso, ¿qué hizo los hermanos? Bueno, entonces no quiere permitir que le demos sepultura en el cementerio. No, aquí no se entierran animales. Bueno, entonces se lo dejamos aquí. Se lo dejaron en el atrio y los hermanos se fueron. ¿Y qué tuvo que hacer el cura? Enterrarlo. Enterrarlo. ¿Y qué? ¿Le pasó algo al difunto por eso? ¿Que lo dejaron? No. Lo que valía la pena de él, ya estaba con Dios. Hay unas preguntas más buenas, pero el tiempo se nos fue. El tiempo se fue. Dejémoslo para el otro. Claro, vamos a... El tiempo se fue, hermano.